Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Hola, profe, buenos días. Fernando, tenemos a Castro, tenemos a Marley. Presente, profe. Tenemos a Valerie, a Imbachi Pinto. ¿Qué saben de sus otros tres compañeros? A Brenda ya viene en camino. Giancarlo debe estar jugando Free Fire. Arias está atendiendo el local. Bien, ¿cómo les fue ayer? ¿Sí terminaron, concluyeron el simulacro? Profe, a mí me fue el internet y perdí todo. ¿Perdió todo? No, algo debió haberle quedado. Porque igual pregunta que va respondiendo es pregunta que ya queda guardada en el sistema. Pues Y no me ahí dejó presentar la segunda parte. cuando terminé decía, faltan 134 preguntas por responder. Ok. ¿Y no volvió a entrar? Sí, volví a entrar y no me dejó. Me dejó responder apenas una. Profe, yo no hice la segunda parte. Marley, terrible, ¿por qué? No, es que no me dejó. Yo lo abría y decía, una es que aparecían las dos. Y una le hice y esta ya la respondiste, no sé qué cosa, algo así. Y la segunda dice, no aparecen preguntas para responder o algo así, es que decía. Pero yo tengo el video, yo lo mandé a Océano, pero me dejó visto. Terrible. Pero hubiera pedido ayuda a los otros compañeros. No, es que van a saber. Porque a mí, yo les pregunté, fulano, falta este, Pastor Seano, como hasta las 3 de la tarde me respondió. De ahí para allá ya supuse que pues terminarían. Porque no recibí más notificación alguna. Bueno, vamos a ir a nuestra clase de esta mañana, que nos corresponde entonces el tema de los argumentos o silogismos. La clase pasada empezamos a hablar de la lógica formal e informal y decíamos que era necesaria la argumentación. Entonces, vamos a ver qué es eso de los argumentos para poder saber argumentar, para identificarlos, para saber cuándo son válidos o cuándo es una falacia. Entonces, los argumentos lógicos, que son parte de la lógica formal. Recuerde que esto es de la lógica formal. Entonces, pero que se puede usar en la lógica informal, en el discurso, en la oratoria que se tiene en público, se pueden usar este tipo de argumentación. Solo que pertenece a una y se pueden usar en la otra. Entonces, un argumento es un conjunto de premisas seguidas por una conclusión. Un argumento puede ser sólido, es decir, cuando es válido y las premisas son verdaderas. O ser persuasivo de alguna otra manera. Sin embargo, un argumento no necesita ser sólido o persuasivo para ser argumento. Es decir, que si el argumento es inválido,
no por eso dejará de ser argumento. Sigue siendo un argumento. Silogismo, que es la otra palabra para entender los argumentos. Entonces, es una forma de razonar de manera deductiva o inductiva. Entonces, este razonamiento, este silogismo, es un argumento que consta de dos premisas y de una conclusión. ¿Qué es una premisa? Entonces, debemos entender que una premisa es algo de lo cual se parte. Entonces, hoy en día decimos, vamos a dar estas premisas de las cuales vamos a partir en esta clase, de las cuales vamos a iniciar el tema de hoy o en las cuales la conferencia que vamos a desarrollar se basa. Entonces, una premisa en sí es cada una de las proposiciones que están antes de la conclusión del argumento. En un argumento válido, las premisas deben implicar, es decir, deben llevarnos a la conclusión. No es necesario para una proposición que sea una premisa. Lo único relevante en su lugar, en el argumento, es ese lugar, no el rol que juegue. Así que al ser proposición, las premisas siempre afirman o niegan algo. Pueden ser verdaderas o pueden ser falsas. Entonces, las premisas que pueden hacer, pueden negar, pueden afirmar, pueden ser falsas o pueden ser verdaderas. Entonces, ejemplos de premisas. O es martes o es miércoles. Una de dos. Si es martes, entonces tengo que ir a trabajar. Eso es una premisa que está condicionada, ¿no? Si es miércoles, tengo que ir a trabajar. Otra premisa que también es condicionada. Es decir, que el argumento está condicionado a unas características, a unos eventos. Por lo tanto, tengo que ir a trabajar. Y recuerde que este conector, por lo tanto, es un conector que indica conclusión. En este caso tenemos tres premisas, no dos, sino tres premisas que anteceden a la conclusión. Entonces ahí está la cuarta proposición, porque la conclusión también es una proposición. Tengo que ir a trabajar, es una proposición, es decir, es una afirmación, es una premisa en sí mismo, solo que tiene unos conectores que la constituyen, entonces que la conectan con las premisas anteriores y la constituyen entonces en la conclusión. ¿Qué es la conclusión? Es una proposición que está al final de un argumento. Luego de las premisas, y si el argumento es válido, entonces las premisas contendrán la conclusión. Por otra parte, hay que entender que cuando argumentamos, tenemos una intención de establecer algo, de llegar a un punto común. Esto es una conclusión. Entonces, a través de las premisas, siempre nosotros hemos aprendido, por lo menos en el desarrollo de lo que es la escuela, el colegio, la universidad, siempre esa argumentación nos va a llevar a concluir. Tanto así que en las famosas tesis de grado, usted llega a una conclusión o a varias conclusiones. Después de desarrollar todo un trabajo de 2 semestres, llega y dice, bueno, el equipo investigador concluye que, primero, tal cosa, segundo, tal cosa, cuarto, tal cosa. 4 conclusiones. O pueden ser 6, pueden ser 10, bueno, eso depende de la extensión del trabajo investigativo. A nivel de un ensayo, que es lo que está en nuestro nivel, la media técnica, entonces
la elaboración del ensayo va a proponer unos argumentos que nos van a llevar a una conclusión. Es lo último que tiene que tener el ensayo, la conclusión. Entonces, eso debe ser, de esta manera podemos entonces decir que si el argumento es coherente, mantiene la solidez, entonces vamos a tener premisas verdaderas con conclusiones verdaderas, lo cual nos daría esta estructura en el silogismo u argumento. Entonces, ahí están las premisas. Todos los mamíferos son de sangre caliente. Todos los humanos son mamíferos. Por lo tanto, todos los humanos son de sangre caliente. Entonces tenemos premisa 1, premisa 2 y la conclusión, que es otra premisa, pero que unida con el conector, entonces se constituye en esa conclusión. En ese caso, las tres son verdaderas. Y en la estructura que tenemos, entonces premisa 1 más premisa 2 nos llevarán a una conclusión y eso es lo que se considera un argumento o silogismo. Entonces la validez del argumento o del silogismo depende de cómo formulemos el razonamiento. Entonces hay unas condiciones que nos llevarán a tener entonces el silogismo válido o que darán lo contrario. Entonces, tenemos el primer caso es donde el silogismo puede ser válido con premisas y conclusiones verdaderas, que sería el ejemplo anterior que acabamos de ver. Pero también puede ser válido con premisas falsas y una conclusión verdadera. O puede ser válido, que es el tercer caso, con premisas y conclusión falsa. Pero nunca, escúchese, nunca el argumento llegará a ser válido con premisas verdaderas y conclusión falsa. Tenga claro esto para analizarlo. Si las premisas son verdaderas y la conclusión es falsa, no será un argumento válido. Pero no dejará de ser argumento. Sigue siendo un silogismo, un argumento, una argumentación. Pero no tendrá validez. Que esto es justamente donde los investigadores, los abogados, echan mano para poder hacer defensa de sus clientes. Y en estos días, con el tema de Uribe, pues se ha podido ver cómo se pone de manifiesto de parte de la fiscalía, de parte de la defensa de Uribe o de parte de los representantes de las víctimas en el proceso. Entonces, este tipo de argumentación. Y algunos usan esta y entonces el juez o el tribunal encargado, ya sea en el primer momento fue la corte, después pasó a ser la fiscalía y en este momento un juez especializado. Entonces, están determinando la veracidad de los argumentos, la validez de ese argumento que está presentando esa parte y entonces dicen, estiman o desestiman el proceso. Entonces, veamos este. Tenemos la estructura, premisa 1, premisa 2, igual a conclusión. Entonces, que es el primer caso que nosotros vimos anteriormente y que nos da entonces que es un argumento válido porque cumple las características, las dos premisas verdaderas y la conclusión verdadera. Entonces, aquí hablamos de una premisa mayor que también se considera como premisa universal porque es una idea aceptada por todos, que ya no se discute, que ya todos han determinado que ese concepto es así y es una verdad aceptada. Entonces, contiene un atributo esencial, una verdad conocida, una afirmación que se considera verdadera y universalmente aceptada por todos. Esa es entonces la premisa mayor, la premisa universal. Entonces, esta premisa mayor puede ser universal afirmativa o puede ser universal negativa. Si es afirmativa, entonces iniciará así, todos son. Si es negativa, universal negativa, iniciará ninguno es.
pero si es particularizante, entonces iniciará de manera afirmativa, algunos son, y de manera negativa, algunos no son. La premisa menor, la otra parte, la siguiente, entonces es una idea que se quiere saber si es cierta o si no es cierta y que se compara con la premisa número 1, que es la premisa mayor. Y la conclusión, por tanto, es el resultado de la comparación de la premisa mayor con la premisa menor. Y ahí es donde sale. Entonces, si tenemos los planetas son redondos, la Tierra es un planeta, la Tierra es redonda, entonces tendremos premisa universal, los planetas son redondos. Eso es algo que todos hemos aceptado desde el tiempo que se conoce cosmológicamente. Los cuerpos celestes son cuerpos redondos. Ya, no hemos aceptado que sean cuadrados, que sean triangulares, son cuerpos redondos. Así que es una premisa universal. La premisa particular, la Tierra es un planeta. Bueno, eso podemos discutirlo. Así que necesitamos compararlo. Bueno, entonces la Tierra es redonda. La conclusión, al comparar, como determinamos que la Tierra era redonda, por lo tanto, entonces la Tierra, si es un planeta, entonces la Tierra será redonda y entonces este argumento con la estructura del silogismo nos quedaría de esta manera. Premisa 1, verdadera. Premisa 2, verdadero. Conclusión verdadera. Por lo tanto, es un argumento válido. Un silogismo válido. Entonces, existen reglas. Y ojo a esto. La regla número 1 de los silogismos es que la premisa mayor siempre debe ser una premisa universal. Esa es la primera regla. No significa que la premisa mayor, que será nuestro punto de comparación, deba ser una idea que se base, que es cierta y por ello tiene el valor universal. No. La regla número 2. La premisa mayor y la premisa menor deben tener relación. Si no, no habrá silogismo. Es necesario que tengamos una idea universal. Todos los mamíferos maman, un ejemplo. Y si la premisa menor tiene una relación clara, te gusta el chocolisto, no puede existir una conclusión válida. Incluso en ocasiones no puede existir una conclusión. Porque esta premisa, me gusta el chocolisto, no tiene nada que ver con el hecho de mamar o de que seamos mamíferos. Por lo tanto, entonces, no existiría conclusión. Ahora, regla número 3. Y recuerde que el silogismo tiene que tener conclusión, por lo tanto hay que tener clara la regla 2. Regla número 3. La conclusión no puede hablar de temas que no existan en las premisas. Recuerde que la conclusión es el resultado de la comparación entre la premisa mayor y la premisa menor, por lo tanto, tiene que estar relacionada con lo que hablaban las premisas. Regla número 4. Las premisas tienen un término común. Y esto hay que observarlo. Entonces hay que tenerlas escritas para identificarlo. Eso nos va a permitir establecer la comparación y determinar la conclusión. Es decir, armar nuestro argumento. Entonces, volvamos a los ejemplos. Premisa universal, todas las aves tienen plumas. Premisa particular, mi pato tiene plumas. Conclusión, mi pato es un ave. Entonces, ¿cuál es el elemento común? Tienen plumas. Ese es el elemento que nos va a servir para comparar a mi pato con las aves. Si mi pato tiene lo que tienen las aves, por lo tanto, entonces mi pato es un ave, por lo tanto, puedo plantear la conclusión. Entonces, ese término es el término común, que nos lleva al punto de comparación, haciendo entonces la premisa.
Errores en los silogismos. Porque suelen cometerse. Aún los expertos podrían cometerlos. Entonces necesitamos saber cuáles son los errores para no caer en ellos. O para identificarlos y decir, este no es un argumento, si nos están pidiendo hacer una categorización. Fijación semántica. Un error frecuente en los silogismos es la ambigüedad semántica. Por eso es importante que usted sepa redactar un escrito, porque debe mantener esa semántica, esa coherencia, esa cohesión entre los términos que constituirán las premisas y la conclusión. Entonces, pueden tener uno o más sentidos y eso ya lleva a confundir, lo cual es un error. Puede producir un error en la lógica, en la argumentación que usted está haciendo. Puede llevar a conclusiones equivocadas. En el caso de la ciencia, puede llevar a grandes catástrofes. Si habláramos de esto en el término de las vacunas, la investigación que están haciendo acerca de si hay correlación entre los casos de trombos en la sangre de quienes han sido vacunados y la determinada vacuna. Entonces, si la conclusión comete este error, podría ser nefasto para un gran número de personas en términos de muerte, de vida. Así que estamos hablando de que un argumento puede estar causando una gran pérdida de vidas. No es sencillamente por jugar a hacer los argumentos, porque estos en la práctica tienen una importancia, tienen una relación con el desempeño de nuestra vida, con lo que se está haciendo, con lo que se está dejando de hacer. Por eso es importante, entonces, tener esa semántica, ser claros en el uso y no confundir términos o no usar términos que puedan llevar a esa confusión. Entonces, veamos aquí el ejemplo de error. El hombre por naturaleza es inteligente. Eso es cierto. Las mujeres no son hombres. Las mujeres por naturaleza no son inteligentes, lleva la comparación, porque aquí la premisa mayor solo está diciendo que los hombres son inteligentes y este término puede resultar ambiguo. ¿Por qué? Porque no se está definiendo si está usando el término genérico, que daría inclusión al sexo femenino, y en la conclusión se le está sacando. Por lo tanto, entonces llevó a una conclusión errónea, porque la segunda premisa induce a pensar que el primero estaba haciendo una concepción solo aplicada al varón y no al término de especie. Entonces hay que tener eso claro. Y aquí hay un caso que se usa dentro del machismo. El machismo está construido sobre esta estructura de silogismo y ha llevado a que sea muy marcado en la historia el machismo, porque está arraigado en el concepto. Cuando se comete este error, el resultado es una falacia. Una falacia es un falso razonamiento, es decir, que por usar premisas equivocadas o por cambiar el orden de las premisas, entonces estaremos emitiendo una conclusión que no es real. Por lo tanto, las falacias se clasifican en dos tipos, en paralogismos o sofismas. Entonces, esa conclusión a la cual estamos llegando determinará si es este tipo o este otro tipo de falacia. Es decir, ese argumento se convierte
en una falsedad, una mentira. ¿Cómo se categorizan entonces esas falacias? Entonces, los paralogismos son el error en el razonamiento por un mal método que genera entonces esa conclusión errónea, que generalmente pasa inadvertido para quien lo elabora. El sofisma es un falso razonamiento que tiene una intención, que está encaminado a confundir, a engañar con la apariencia de un razonamiento. Entonces, nótese la diferenciación. El sofisma tiene, quien lo está escribiendo está haciéndolo con la intención de engañar, de confundir. Y le ha dado el marco de un argumento para entonces disfrazar su razonamiento, y es lo que normalmente hacen para manipular la mente del pueblo, quienes gobiernan, o en el caso de la jurisprudencia, quienes usan entonces este tipo, también lo usan los abogados para levantar alguna acusación o una falsedad sobre la otra parte en el caso que se esté desarrollando allí en la corte. El primer caso, pues simplemente se dio y quien escribió el argumento no tuvo la intención de eso. Entonces, ejemplos de falacia. Veamos aquí. Premisa universal, todas las aves tienen plumas. Premisa particular, mi almohada tiene plumas. Elemento de comparación, tiene plumas. Por lo tanto, mi almohada se parece a las aves, entonces mi almohada es un ave. Puedo concluir. ¿Qué tenemos aquí? Sabemos que las almohadas no son aves. Entonces, la premisa particular, mi almohada tiene plumas, tiene atributos que la relacionan con la premisa mayor. Todas las aves tienen plumas, pero las aves son seres vivos, mientras que mi almohada es un objeto inanimado. Al faltar esta coincidencia esencial entre los sujetos de ambas premisas, la premisa que se obtiene es falsa. Mi almohada es un ave. Eso es falso. Por lo tanto, entonces nos da esa falsedad allí. ¿Quedamos claros hasta allí? Sí, señor. Entonces, tenemos un ejercicio propuesto aquí en el Classroom. ¿Dónde está Classroom? Aquí. Para que ustedes puedan determinar en una lista de argumentos que hay allí cuáles son válidos, cuáles son inválidos. A ver, ¿dónde es que están? Aquí, argumentos y silogismos. Entonces, en esta lista, ustedes van a trabajar, dice allí que en grupos de 2 se van a asociar con un compañero, con una compañera, y van a determinar estos argumentos que están aquí. Hay 25 argumentos, entre los cuales hay de toda clase. Entonces, ustedes van a determinar cuáles son válidos. Dice, evalúe la validez de los siguientes argumentos o silogismos. Use para ello la estructura. Entonces, en cada caso, usted va a determinar, como le mostré en la presentación, cuál es la premisa mayor, la premisa menor, o cuál es la premisa universal, cuál es la premisa particular, y va también a señalar cuál es la conclusión. Donde, entonces, también determine si identifica el caso de una falacia, indique qué tipo de falacia es. Si es uno u el otro caso. Recuerde que solo hay dos casos de falacias. Entonces, o bien puede ser
una falacia que sea un paralogismo o un sofisma. Entonces usted lo que tiene es que identificar cuál de estas dos sería en ese caso. En el caso de todos los argumentos, pues primero, si es válido. Si le da inválido, entonces tiene que hacer la segunda parte, determinar qué falacia es. Eso por ese lado. Y también ya está, estuve revisando el caso de esta actividad y está el link que está allí, está válido, corre normalmente. Sí hay que intentarlo 2 o 3 veces porque se abren publicidad, que es normal que se abra. Entonces usted cierra esa publicidad y vuelve y le da y finalmente le permite correr la película que está allí. Esas son pues las dos actividades que tenemos allí. La próxima clase trabajaremos lo que tiene que ver con la estructuración de las tablas de verdad y trabajaríamos entonces para los siguientes. El trabajo... Profe, ¿pero cuándo es ese pequeño trabajo que dejó? Para el próximo... La Jueves. próxima Ambas son para el semana. próximo viernes, ambas. Ay, ¿Preguntas? No. yo no tengo preguntas. Listo, entonces dejaríamos hasta aquí nuestro encuentro del día de hoy. Entonces organicen y aprovechen el tiempo y adelanten la clasificación de los argumentos, que eso no es tan complejo, simplemente es estructurar y ahí usted va teniendo en cuenta las reglas, las características que vimos y rápidamente los pueden identificar y determinar cuál es válido, cuál resulta inválido y entonces determinar qué tipo de falacia es. Que tengan un resto de mañana feliz, que el Señor les acompañe.